El nuevo mandamiento de Cristo. Este es un sermón que fue predicado por el reverendo Carlos Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano New Winton, Londres, en la tarde del Día del Señor, 4 de abril de 1875. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Nunca puedo dudar ni por un momento desconfiar del afecto de mi amado pueblo hacia mí. Ciertamente, no pido más de su amor, pues tengo tanto como un hombre debería tener, quizás un poco más, ciertamente, mucho más de lo que merezco. Ahora puedo darme la vuelta y decirles, poniéndome completamente a un lado, permanezca el amor fraternal y que el calor de su afecto los unos por los otros aumente. Y puedo decir esto también sin que nadie se atreva a insinuar que hay algo mal en la iglesia, alguna división o cisma aquí. Bendito sea Dios, no creo que un ojo microscópico pudiera descubrir nada de ese tipo. Puede haber algunos de ustedes a quienes no les agraden ciertas personas, tanto como les agradan otras. No me sorprende eso, pues siempre habrá algunas parcialidades incluso entre los mejores amigos. Nuestro Señor Jesús, Él mismo tuvo 12 apóstoles y de los 12, 3 especialmente favorecidos, y de los 3 uno que se recostaba en su pecho. Hay algunas personas que son más amables que otras y difícilmente podemos evitar amarlas más que otras. Aún así, no conozco ninguna razón especial de ese tipo por la que deba predicar este sermón. Bendigo al Señor de que ustedes sean tan amorosos como lo son y oro para que puedan aumentar más y más en su amor los unos por los otros. Voy a hablar sobre nuestro texto de esta manera. Primero, el título que nuestro Señor dio a este mandamiento. Lo llamo un mandamiento nuevo. En segundo lugar, el ejemplo con el que lo expuso, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en tercer lugar, el resultado con el que lo reforzó. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primero entonces el título que Cristo dio a este mandamiento, un mandamiento nuevo. No dudo que muchos de ustedes han escuchado la historia del arzobispo Ussher y el señor Rutherford, pero es tan apropiada para este tema que no puedo evitar contarla de nuevo. El arzobispo había oído hablar del maravilloso poder de la devoción de Rutherford y de la singular belleza del orden de su hogar y deseaba presenciarlo él mismo. Pero no sabía cómo hacerlo hasta que se le ocurrió que podía disfrazarse como viajero pobre. En consecuencia, al anochecer, llamó a la puerta de la casa del señor Rutherford y fue recibido por la señora Rutherford. Preguntó si podía encontrar alojamiento allí para pasar la noche, a lo que ella respondió sí, pues ellos hospedaban extraños. Ella lo ubicó en la cocina y le dio algo de comer. Era parte de su disciplina familiar regular, los sábados por la noche, catequizar a los niños y a los sirvientes y, por supuesto, el pobre hombre en la cocina entró en ellos. La señora Rutherford les hizo a todos algunas preguntas concernientes a los mandamientos y a este pobre hombre le hizo una pregunta. ¿Cuántos mandamientos hay? Y él respondió 11. Ah, dijo ella. Qué cosa tan triste que un hombre de su edad, cuyo cabello está salpicado de canas, no sepa siquiera cuántos mandamientos hay, pues no hay un niño mayor de 6 años en nuestra parroquia que no sepa eso. El pobre hombre no dijo nada en respuesta, pero tomó sus gachas de avena y se fue a la cama. Más tarde se levantó y escuchó la oración de medianoche de Rutherford. Quedó encantado con ella, se dio a conocer ante él, le pidió prestado un abrigo mejor, predicó por él el domingo por la mañana y sorprendió a la señora Rutherford, tomando como texto un mandamiento nuevo os doy.
comenzando con la observación de que este podría ser llamado muy apropiadamente el 11º mandamiento. Poco después el arzobispo siguió su camino y él y Rutherford habían sido reconfortados juntos. Es el 11º mandamiento, y si la próxima vez que nos pregunten cuántos mandamientos hay respondemos 11, responderemos con bastante corrección. Pero, ¿por qué es un mandamiento nuevo? ¿No está incluido en los 10? Ustedes saben cómo nuestro Señor aprobó el resumen de los 10 mandamientos que hizo el intérprete de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es esto un mandamiento nuevo entonces? Que os améis unos a otros. Es nuevo, primero en cuanto a la medida del amor. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero debemos amar a nuestros compañeros cristianos como Cristo nos amó, y eso es mucho más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Cristo nos amó más de lo que se amó a sí mismo, pues nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. De modo que ahora ninguno de nosotros debe decir: debo amar a mi amigo, a mi hermano, a mis semejantes, como me amo a mí mismo, sino interpretar el mandato de Cristo así: debo amar a mis compañeros cristianos así como Jesucristo, quien murió por mí, me ha amado. Este es un tipo de amor totalmente más noble que el amor que debemos manifestar a nuestros prójimos. Ese es el amor de benevolencia, pero este es un amor de afinidad y relación cercana e implica un grado mayor de autosacrificio que el ordenado por la ley de Moisés, o que el que la mayoría de la humanidad hubiera entendido como la intención del precepto que nos ordena amarnos unos a otros, así como nos amamos a nosotros mismos. Luego, es un mandamiento nuevo porque está respaldado por una nueva razón. El antiguo mandamiento estaba respaldado por esta declaración: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. El israelita debió obedecer esa ley debido a la redención que Dios había obrado para su nación en Egipto. Pero a nosotros se nos manda amarnos unos a otros, porque Cristo nos ha redimido de una servidumbre mucho peor que la de Egipto, y con un sacrificio mucho más costoso que la ofrenda de miriadas de corderos pascuales. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él nos ha sacado de debajo del yugo del hierro del pecado y de Satanás, y ha roto nuestras ataduras. Nuestros enemigos nos han perseguido, pero Él los ha destruido en el mar, sí, en el mar Rojo. Él nos ha redimido con la sangre de su propio corazón y por lo tanto su nuevo mandamiento viene a nosotros con la mayor fuerza posible: que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un mandamiento nuevo debido a su extensión y también debido a la razón por la cual es sustentado. Es un mandamiento nuevo también porque es un amor nuevo, que brota de una nueva naturaleza y abraza una nueva nación. Estoy obligado como hombre a amar a mi prójimo porque es un hombre. Pero estoy obligado como un hombre regenerado a amar a mi compañero cristiano, más aún porque él también es regenerado. Los lazos de sangre deberían ser reconocidos por nosotros mucho más de lo que son. Somos demasiado propensos a olvidar lo que Dios, o más bien que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De modo que por el lazo común de sangre todos somos hermanos. Pero amados, los lazos de la gracia son mucho más fuertes que los lazos de sangre. Si ustedes son realmente nacidos de Dios, son hermanos por una hermandad que es más fuerte, incluso que la hermandad natural que les permitió yacer en la misma cuna y colgarse del mismo pecho, pues los hermanos según la carne pueden ser eternamente separados. La mano derecha del rey puede ser la posición otorgada a uno y su mano izquierda puede ser la posición asignada al otro, pero los hermanos que son verdaderamente nacidos de Dios comparten una hermandad que debe durar para siempre. Aquellos que ahora son hermanos y hermanas en Cristo serán siempre hermanos y hermanas.
Es una cosa muy bendita cuando somos capaces de amarnos unos a otros, porque la gracia que está en cualquiera de nosotros ve la gracia que está en otro y discierne en ese otro. No la carne y la sangre de Salvador, sino tal semejante a Cristo, tal semejanza a Cristo que debe amar a ese otro por causa de él. Así como es cierto que si somos del mundo, el mundo amará lo suyo. Así es cierto que si somos del Espíritu, el Espíritu amará los suyos. Toda la familia redimida de Cristo está firmemente unida. Nacidos de Dios nosotros mismos, nos mantenemos atentos para ver a otros que han sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y cuando los vemos no podemos evitar amarlos. Hay un vínculo de unión entre nosotros de inmediato. Hay ciertos hermanos que sostienen que la comunión entre los cristianos debería ser restringida. Dicen que si los creyentes son desobedientes, especialmente con respecto al bautismo, no se debería tener comunión con ellos. No juzgo a mis hermanos y hermanas que sostienen esos puntos de vista, pero no dudo en decirles que sostienen puntos de vista que es bastante imposible que lleven a cabo. Si ellos están ellos mismos en el cuerpo de Cristo, deben necesariamente tener comunión con todos los demás miembros del cuerpo místico de Cristo. No pueden evitarlo. Supongan que mi dedo meñique ha sido lavado y limpiado adecuadamente, pero que el resto de mi mano no está tan limpio y que, por lo tanto, mi dedo considera que es su deber aislar al resto de mi mano de la comunión consigo mismo. No puede hacerlo. Es imposible a menos de que sea cortado de la mano. Debe tener comunión con el resto del cuerpo, ya sea que está lavado o sin lavar. Pueden negarle a su amigo la forma externa de compañerismo porque él no está bautizado, pero no pueden negarle el compañerismo interno, que es mucho más importante. Ustedes están aliados a Dios y por lo tanto deben tener comunión con todos los demás que están aliados a Dios, les guste o no. No es algo que su disciplina eclesiástica pueda tocar. No puede ser atado más de lo que pueden serlo las ondas de aire que están constantemente en movimiento. El viento sopla de donde quiere y el aliento divino de compañerismo viene a donde le place, y la vida de Dios se manifestará en todos los miembros del cuerpo de Cristo, y tampoco pueden ustedes bajo ninguna posibilidad restringirla. El amor que Cristo manda a sus seguidores manda a tener los unos hacia los otros, no es el amor ordinario de hombre a hombre como tal, sino el amor del hombre nacido de nuevo hacia el hombre nacido de nuevo. Amémonos fervientemente en este sentido nosotros los que amamos al Señor. Este es un amor que surge de una unión totalmente nueva. Un hombre que es cristiano pertenece a una familia muy especial. Ese círculo familiar no comprende a toda la raza humana, es una familia dentro de la familia humana más grande, pero separada de ella por una vida espiritual interior. ¿Qué si digo que la distancia entre los salvos y los no salvos es como un gran abismo? Es cierto que por la gracia todopoderosa de Dios hay un camino a través de ese abismo y muchos pasan sobre él. Aún así el abismo es muy profundo y ancho, pero en el momento en que un hombre nace para Dios, entra en ese círculo interior y se convierte en miembro de una nueva familia. Dentro de ese círculo sagrado de amor electivo, todos los lazos de nacionalidad se rompen para siempre. Allí ya no somos franceses o ingleses, americanos o rusos, negros o blancos, esclavos o libres, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. Allí ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Allí el bárbaro no es menos y el griego no es más que cualquier otro miembro de la familia redimida. Somos hermanos y hermanas porque en Cristo estamos todos en una familia y por lo tanto es que somos llamados a un nuevo tipo de amor. Un amor que es como el amor de los hermanos de la misma casa, solo que más sublime y con mejores razones en el fondo de las que incluso el amor de consanguinidad puede presumir. Y amados amigos, este es un mandamiento nuevo porque es reforzado por nuevas necesidades. Los cristianos deben amarse unos a otros porque son súbditos de un rey que es también su Salvador. Somos un pequeño grupo de hermanos y hermanas en medio de una vasta multitud de enemigos. He aquí, dijo Cristo a sus discípulos, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Si son verdaderos cristianos no tendrán el amor de los mundanos, no pueden tenerlo.
Seguramente se burlarán de ustedes. Los llamarán tontos o hipócritas o algo igualmente poco halagador. Bueno, entonces aférrense más estrechamente los unos a los otros. Cualquiera que sea la oposición con la que se encuentran afuera, que solo sirva para soldarlos en una unidad más firme, el uno con el otro. Somos como una pequeña compañía de soldados en un país enemigo, fuertemente guarnecido por los vastos batallones del adversario. Así que debemos mantenernos unidos. Debemos ser como un solo hombre, unidos en el compañerismo más cercano como nuestro gran capitán nos ordena. Dios conceda que el hecho mismo de que nos encontremos en un país enemigo resulte en hacernos más completamente uno de lo que hemos sido nunca antes. Cuando escucho a un hombre cristiano criticando a su ministro, siempre deseo que el diablo hubiera encontrado a alguien más para hacer su trabajo sucio. Espero que ninguno de ustedes se ha encontrado jamás quejándose de los siervos de Dios, que están haciendo lo mejor que pueden para ayudar a la causa de su Señor. Hay muchos que están listos para encontrarles faltas y es mucho mejor que sus faltas, si tienen faltas, sean señaladas por un enemigo antes que por ustedes, que pertenecen a la misma familia que ellos. Incluso si supieran que un profesor de la fe es un hipócrita, puede ser el deber de un cristiano decir que caiga por la mano de otro. Preferiría no dar evidencia contra él. Cuando escucho a mi maestro decir uno de vosotros me va a entregar, puedo tener una sospecha perspicaz de que él se refiere a Judas, pero será más sabio para mí decir soy yo, Señor, en lugar de preguntar Señor, ¿es Judas? Además, queridos hermanos y hermanas, este es un mandamiento nuevo porque es sugerido por nuevas características. En nuestros semejantes puede haber algo amable, pero en nuestros compañeros cristianos debe haber algo amable. Supongan que son recién nacidos para Dios. Por mi parte, difícilmente conozco una visita más hermosa que un cristiano recién nacido. Me gusta escuchar la oración de quien se acaba de convertir. Puede haber mucho error e imperfección en ella, pero eso no la estropea. Un cordero no vale en los mismos tonos que usa una oveja. Sin embargo, un cordero es un objeto muy hermoso y a uno le gusta escuchar sus notas débiles, y hay una belleza en los corderos del rebaño de Cristo, así como en las ovejas adultas. No hay nada más encantador para ser visto en todo el mundo que un creyente anciano que ha vivido muy cerca de Dios. Cuán tranquilo es el espíritu del anciano caballero, y cuando comienza a hablar sobre las cosas de Dios y a testificar concerniente al amor de su Señor, cuán encantadoramente habla. Hay mucho que es hermoso en todos los verdaderos cristianos, así que traten de buscar sus excelencias en lugar de sus defectos. Si nosotros mismos estamos en un estado correcto de corazón, es tanto más probable que admiremos lo que es bueno en los demás, tal como misericordia cristiana. Misericordia y cristiana, cuando salieron de su baño, se admiraron la una de la otra. Les aconsejaría, amados, que imiten a esas mujeres llenas de gracia. Hay una belleza en su amigo que no hay en ustedes mismos. No estén siempre mirándose en el espejo. Hay vistas más bellas para ser vistas que cualquiera que encontrarán allí. Miren el rostro de su compañero cristiano, y al ver algo allí que es obra del Espíritu, ámelo por causa de eso. Y una vez más, este es un mandamiento nuevo porque es una preparación para mejores perspectivas de las que jamás hayamos disfrutado antes. Nosotros, los que creemos en Jesús, vamos a vivir juntos en el cielo por los siglos de los siglos. Así que más vale que seamos buenos amigos mientras estamos aquí. Nos veremos allí en una gloria muy común y estaremos ocupados para siempre en un empleo común, la adoración de nuestro Señor y Maestro. El recuerdo de esta verdad de Dios debería derribar muchas de las barreras que existen actualmente en la sociedad. Había un cristiano rico, un hombre que tenía una posición social muy alta, que tenía el hábito de escoger a personas piadosas de una clase mucho más baja que aquella a la que él mismo pertenecía. Llevaba a su mesa al agricultor desde el arado o al herrero desde la herrería, y uno de sus amigos ricos lo ridiculizó por buscar tales asociados. Pero él respondió:
No creo que debas ridiculizarme por escoger a aquellos que son socialmente inferiores a mí, pues aquellos a quienes he traído a mi mesa son hombres y mujeres que, creo, estarán más cerca del trono de Dios en el cielo de lo que yo estaré. Son muy pobres, pero son mejores, más piadosos y tienen más gracia que yo, así que pensé que bien podría escoger la mejor compañía que pudiera mientras estuviera aquí y asociarme con ellos. Me gusta la idea de ese caballero y también puedo dar testimonio de que a menudo he aprendido más en una hora de conversación con un hombre pobre y piadoso de lo que he aprendido de un hombre educado que ha sabido poco de las cosas de Dios. Nunca juzguen a los hombres por la ropa que usan, sino por lo pobre y piadoso de lo que he aprendido de un hombre educado que ha sabido poco de las cosas de Dios. Nunca juzguen a los hombres por la ropa que usan, sino por lo que son en sí mismos. Es el corazón de un hombre y sobre todo es la gracia de Dios que habita dentro del corazón del hombre lo que ustedes y yo debemos valorar y amar. Que Dios nos ayude a hacerlo. Así, creo que he dicho suficiente con respecto al nuevo mandamiento que Cristo dio a sus discípulos. Ahora debo pasar al segundo punto, el ejemplo con el cual Cristo expuso este nuevo mandamiento. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Primero, Cristo los amó desinteresadamente. Cierto, o ciertamente no tenía nada que ganar al asociarse con ellos, y nada que aprender de ellos. Es cierto que Él usó estos para ayudar en la extensión de su causa, pero primero los hizo aptos para ser usados. Él no les debía nada a ellos y ellos le debían todo a Él. No había nada en ellos cuando Él los amó por primera vez, y hasta el final no hubo nada bueno en ellos excepto lo que su gracia había puesto allí. Y no había ni de cerca tanto de eso como debería haber habido, pues tuvo que decir: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Cristianos, ustedes también deben amarse unos a otros, no por la ganancia que obtienen unos de otros, sino más bien por el bien que pueden hacerse unos a otros. Una vez escuché a un ministro hablar muy quejosamente en la denominación bautista. Dijo: no sé qué ha hecho la denominación por mí. No pude evitar pensar para mis adentros, bueno, esa es una pregunta que nunca se me ha ocurrido y probablemente nunca se me ocurrirá. La pregunta que se me ha ocurrido es: ¿qué puedo hacer yo por la denominación? Y creo que ese es el tipo de pregunta que todo ministro cristiano debería hacerse, no solo con respecto a la denominación, sino con respecto a los cristianos en general. No deberíamos preguntar: ¿qué puede hacer esta persona por mí? No, póngase el zapato en el otro pie y digan: ¿qué puedo hacer yo por estas personas? Si quieren amar a un hombre, no deben hacer que él les haga un favor, sino que ustedes deben hacerle un favor a él y entonces lo amarán. No pueden hacer el bien a otra persona sin encontrar que crece en su corazón cierto grado de interés en la persona a quien le han hecho ese bien. Es posible que un niño olvide a su madre, olvide que extrajo su vida, su alimento y todas las comodidades de su infancia de su madre. Pero la madre no olvida que ella lo crió en su debilidad y lo llevó hasta la fortaleza. Si quieren amar a una persona, hagan algo amoroso por esa persona y el amor brotará en su alma hacia esa persona. Nuestro Señor Jesucristo amó a sus discípulos desinteresadamente. Hagamos nosotros lo mismo. Él también los amó muy confiadamente, pues aunque no era imprudente y no ponía su confianza en el hombre, aún así podría alterar ligeramente uno de nuestros himnos y decir con respecto a nuestro Señor: oh, vean cómo Jesús se confió del amor infantil de sus discípulos. Nunca usó ninguna armadura cuando estaba a solas con ellos. En medio de escribas escépticos y fariseos podemos verlo parado como un hombre en guardia, con su espada desenvainada en su mano, pero tan pronto como está entre sus propios seguidores, Él les abre su corazón y les cuenta muchas cosas que no les cuenta otras tantas. De hecho, que unas veces les había dicho: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, como si no tuviera secretos para ellos, sino que les revelara su propio corazón. Por supuesto, ustedes no pueden hacer esto plenamente con todo cristiano profesante.
Pero aún así, cuando estén entre sus compañeros cristianos, no anden siempre sospechando de todo el mundo. Preferiría ser engañado 1000 veces que sospechar injustamente de un hombre de corazón sincero. Es algo vergonzoso que cualquiera de ustedes se mueva entre sus compañeros cristianos y esté diciendo en su corazón: me temo que muchos de ellos son hipócritas. Señor, me temo mucho que usted mismo es un hipócrita. Pues la mayoría de los hombres miden el maíz ajeno con la medida que tienen en casa. Así que, si piensan mal de otras personas, el pecado probablemente está en ustedes mismos. A menudo he dicho que si hay algún lugar donde me siento completamente en casa, es entre mi propia congregación. Allí moran mis mejores amigos, mi parentela. Allí Dios, mi Salvador, reina. Debe haber un espíritu cordial de confianza entre aquellos que aman al mismo Cristo, o de lo contrario, una unión duradera entre ellos es imposible. Luego Cristo amó a sus discípulos compasivamente, se dolió con ellos en sus penas y se regocijó con ellos en sus alegrías. Entró en la comunión más íntima con ellos en sus variadas experiencias. Tratemos de hacer lo mismo con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Lloremos con los que lloran y gocémonos con los que se gozan. Nada tiende tanto a aceitar las ruedas de la vida como un poco de simpatía amorosa. Estemos siempre listos con un buen suministro de ella donde quiera que se necesite. Nuestro Señor también amó a sus discípulos pacientemente. A menudo debieron haberlo afligido con su ignorancia e incredulidad. Si alguno de nosotros hubiera estado en su lugar, habríamos dicho: grupo de necios, no podemos soportarlos más. Pero nuestro amado Señor no hablaba así. Después de haberles dicho la verdad de Dios 20 veces y aún así no la conocían, Él continuaba de la misma manera y se las decía una y otra vez hasta que la conocían. Como Él fue tan paciente con sus discípulos, mal nos queda a nosotros, que somos tan imperfectos, decir con respecto a cualquiera de nuestros compañeros cristianos: no puedo sentir ningún afecto por fulano de tal, o no puedo tener ninguna comunión con fulano de tal. ¿Hablan así porque perciben alguna imperfección en ellos? Pero mi querido hermano, ¿no tienen ustedes muchas imperfecciones? Puede ser que alguna otra persona lo esté mirando a usted con la misma luz fría con la que usted lo está mirando a él, y que él esté encontrando tantas faltas en usted como usted está encontrando en él. Si es así, es una gran lástima que cualquiera de nosotros sea impaciente con el otro cuando nuestro Señor Jesucristo es tan paciente con nosotros. Una vez más, nuestro Señor amó a sus discípulos prácticamente. Su amor no consistió en la mera efervescencia de una nación pasajera o solo en palabras amables, sino que los animó profundamente y compartió todo lo que tenía con ellos. Incluso condescendió a lavarles los pies como si hubiera sido su sirviente. ¿Qué más podía hacer por ellos? Sin embargo, hizo mucho más que eso, pues puso su vida por ellos. Renunció a todo lo que tenía por ellos. Entregó todos los miembros de su cuerpo y todas las facultades de su alma, su naturaleza entera, para poder salvar a su pueblo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como yo os he amado, dijo él, que también os améis unos a otros. Qué maravillosa exposición del precepto constituyen para nosotros toda la vida y muerte de Jesucristo. Que tengamos la gracia de seguir por donde el camino está tan claramente marcado para nosotros. Y ahora, en tercer lugar, he de hablar del resultado con el cual refuerza el precepto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entre todos los que saben que somos discípulos de Cristo hay una persona muy importante, y esa es usted mismo. Si tiene amor hacia los discípulos de Cristo, sabrá que es uno de los discípulos, uno de sus discípulos, pues como lo pone el amado apóstol Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Será una de las evidencias más claras para su propio corazón de que realmente es un discípulo de Jesús cuando se dé cuenta de que por causa de Cristo ama a toda la familia redimida de Dios.
Por esta prueba conocerán todos los hombres que ustedes son sus discípulos y ustedes comenzarán sabiéndolo ustedes mismos. Por esta prueba conocerán también sus compañeros cristianos que ustedes son discípulos de Cristo. No conozco nada que recomiende más a un cristiano ante sus compañeros cristianos que un verdadero espíritu de amor. He leído muchas obras polémicas y he admirado la fuerza de los argumentos en muchas de ellas. Pero cuando la has leído, no he deducido de la lectura que los escritores de ambos lados fueran seguidores muy eminentes de Cristo. Puede que lo hayan sido, no era asunto mío juzgar en cuanto a ese asunto. Pueden haber estado mostrando otras cualidades preciosas mientras contendían por la fe que ha sido una vez dada a los santos, pero la gracia de la caridad cristiana no siempre ha sido muy manifiesta. Por ejemplo, si leen la controversia entre el señor Wesley y el señor Tudplay, bueno, no sé cuál fue el peor de los dos. Ambos podían decir una cosa muy agudamente cuando lo intentaban y el diablo les ayudaba para hacerlo aún más agudo. Sin embargo, eran ambos buenos hombres y no estaban de acuerdo con la naturaleza de ninguno de los dos decir nada malo del otro. Es un gran alivio notar cómo el señor Whitefield condujo su controversia con el señor Wesley. Al leerlo me he dicho a mí mismo, este hombre es un cristiano y no hay duda de ello. Se cuenta que el señor Whitefield preguntó un día a un partidario, ¿cree usted que nosotros cuando lleguemos al cielo veremos a John Wesley allí? No, dijo George Whitefield, no creo que lo veamos. El interrogador estaba muy encantado con esa respuesta, pero el señor Whitefield añadió, creo que el señor Wesley tendrá un lugar tan cerca del trono de Dios y que pobres criaturas como usted y yo estaremos tan lejos que difícilmente podremos verlo. Al leer tales comentarios hechos por el señor Whitefield me he dicho a mí mismo, en esto conozco como cristiano que él debe ser un cristiano, pues vi que amaba a su hermano. Wesley, aun cuando difería tan seriamente de él en ciertos puntos de doctrina. Sí, queridos hermanos y hermanas, si no podemos diferir y aún así amarnos unos a otros, si no podemos permitir que cada hermano vaya por su propio camino en el servicio de Dios y tenga la libertad de trabajar a su propia manera, si no podemos hacer eso, fallaremos en convencer a nuestros compañeros cristianos de que nosotros mismos somos cristianos. Pero el punto de la observación de nuestro Salvador está aquí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es decir, el mundo exterior lo sabrá. Permítame contarles un caso notable de esto. En los primeros días del cristianismo, una terrible plaga estalló en Alejandría. Era muy peligroso estar cerca de una persona contagiada con la enfermedad y tocar a tal persona significaba una muerte casi segura. Cuando estalló la plaga, los paganos en Alejandría echaron fuera de sus casas a toda la persona que tuviera el más mínimo signo de la enfermedad y los dejaron morir de hambre. Ni siquiera enterraban sus cuerpos por miedo al contagio. Pero los cristianos se visitaban unos a otros cuando estaban enfermos con la plaga y ningún cristiano fue dejado morir sin atención. Eran celosos en ir y visitarse mutuamente, aunque sabían que con toda probabilidad contrarían la enfermedad. Y entre los cadáveres fuera de los muros de Alejandría no se encontró ni un solo cadáver de un cristiano, pues con cuidado diligente encomendaron los cuerpos de sus amados a la tierra en la segura y cierta esperanza de la resurrección a la vida eterna. Y los paganos se decían unos a otros, ¿cuál es el significado de esto? Y la respuesta recorrió todo Egipto. Esta es la religión de Jesús de Nazaret, pues estos cristianos se aman unos a otros. Ningún sermón puede ser tan elocuente para el mundo como una verdadera manifestación del amor de Cristo. Y cuando Dios restaure a su iglesia, el amor cristiano genuino, cordial y sincero, confío en que no lo hemos perdido del todo. Pero cuando Él nos dé mucho más de Él, entonces el mundo estará más impresionado por el Evangelio de lo que está en la actualidad. Les contaré una anécdota. Es una que me temo podría multiplicarse 1000 veces y aún así ser cierta. Durante un avivamiento, una mujer joven llegó a cierta congregación y quedó impresionada por los servicios. Escuchó que la iglesia cristiana era el hogar de la unión y el amor, de hecho un pequeño cielo, y tal vez más encantada por la belleza de la iglesia que por la belleza de Cristo, se unió a la comunión de los creyentes allí.
Después de un poco de tiempo escuchó a algunos cristianos hablando muy amargamente de otros. De hecho, hablando de las faltas de otros, no en absoluto como si se dolieran por ellas, sino como si más bien se regocijaran de tener algo que decir contra sus compañeros cristianos. Inmediatamente el pensamiento cruzó por la mente de la joven mujer: he sido engañada. La iglesia cristiana no es la familia santa y feliz que creí que era. Esa convicción llevó a dudas sobre muchas de las doctrinas que le habían enseñado. Pronto descuidó los medios de gracia y luego se volvió escéptica con respecto al Salvador mismo. Todo esto siguió al encontrar desacuerdo donde esperaba encontrar amor y unión cristiana. Le plació al Señor traerla por fin de regreso a los pies del Salvador. Pero durante muchos años fue objeto de gran duda y lucha interior, y la ocasión de ello fue la falta de amor entre los cristianos, oh amados. No permitan que sea así entre ustedes. Si la nuestra no es una iglesia amorosa, he trabajado en vano y gastado mis fuerzas para nada. Si no se aman unos a otros, ciertamente no aman al Salvador. Pero si están unidos en amor, entonces nuestro gozo se cumple en ustedes y Cristo también se regocija sobre ustedes. He terminado mi discurso al decir una palabra o dos a aquellos que están afuera de la familia de Cristo. Debe ser una cosa muy triste no ser miembro de la familia de la cual la cabeza es el Señor amoroso mismo, donde la ley que gobierna la familia es la regla del amor y donde la marca distintiva de cada miembro de la familia es el amor, unos por otros. Y si es cierto que debemos pertenecer a esta familia, o de lo contrario pertenecer a otra familia de la cual Caín, que mató a su hermano, fue el hijo primogénito. Eso lo convierte en un asunto muy solemne. Hay dos simientes en el mundo y ustedes no pertenecen a Cristo. La simiente viviente pertenece a la simiente de la serpiente. Ay del hombre que no es de la familia de Dios. Egipto tuvo que llorar y lamentarse en esa misma noche cuando Israel, bajo el dintel rociado con sangre, podía permitirse cantar y gritar. Y cuando llegue el día en que Dios suelte al ángel de la venganza, ay de ustedes a menos que pertenezcan a la familia del amor, al ejército del Dios vivo. ¿Cómo puedo obtener amor? Pregunta uno. El amor viene por el camino de la fe. Primero confíen en el Maestro y entonces pronto aprenderán a amar sus servicios. Pronto aprenderán a amar a sus siervos. Confíen en el Salvador y entonces sentirán un afecto por todos los salvos. Encomiéndense ahora en las manos que fueron traspasadas por los pecadores y pronto darán con gozo un abrazo amoroso a aquellos por quienes fue derramada la preciosa sangre de Cristo. Que todos nos encontramos en el cielo, donde el amor reina supremo, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El nuevo mandamiento de Cristo. Este es un sermón que fue predicado por Carlitos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres, en la tarde del Día del Señor 4 de abril de 1875. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35.